Vamos a profundizar junto al climatólogo Raúl Cordero, que nos acompaña una vez más en el programa. ¿Cómo has estado, Raúl? Hola, muy bien, gracias. Raúl, ¿qué significa y qué implica que esté en movimiento este iceberg? Bueno, para el iceberg significa, desafortunadamente, el fin cercano de su vida. Este iceberg lo más probable es que al alejarse de la costa antártica comience a adentrarse en aguas cada vez más cálidas, probablemente se acerque a la isla Georgias del Sur en el Atlántico Sur y en esa zona, al igual que otros icebergs de similar tamaño, probablemente termine de colapsar y derretirse completamente. ¿Qué liberan los icebergs cuando se derriten, Raúl? Bueno, un iceberg es básicamente agua dulce congelada, es decir, los icebergs se forman de hielo que a su vez corresponde a el resultado de nevadas que se han acumulado en el continente antártico durante muchos años. Así que el iceberg es básicamente agua dulce, pero también, como el proceso de formación del hielo demora muchos años, también incluye polvo que se va acumulando mezclado con la nieve a lo largo de los años. Eso significa que cuando se derrite el iceberg, cambia un poco la salinidad del agua, del agua de mar donde el iceberg se derrite, pero también fertiliza con ese polvo, con ese material particulado, las aguas. El polvo usualmente actúa como fertilizante porque contiene hierro. Así que va a cambiar la salinidad de la zona del mar donde el iceberg se derrita y probablemente fertilice esa zona, quizás haga posible algún afloramiento algal. Ya vamos a ver. Ah, perfecto. O sea, hay un impacto también en el ecosistema que está alrededor del lugar donde se derrite finalmente. Ahora bien, y te Sí. pregunto también sobre la misma, ¿ese impacto no necesariamente es positivo? ¿Puede tener de dulce y de agraz? Mira, si el afloramiento de alga es suficientemente masivo, esos afloramientos de alga tienen consecuencias negativas, pero una de esas simplemente va a alimentar la cadena trófica y beneficiar la alimentación de algunas especies. Al final, si eventualmente tenemos más fitoplancton, eso va a alimentar a especies como el krill, por ejemplo, que a su vez es alimento de pingüinos y ballenas. Así que, bueno, vamos a ver, el impacto podría ser más bien negativo si es que un gran pedazo de este iceberg logra acercarse suficiente a una isla como las Georgias del Sur que mencioné antes, encalla en la costa de la isla y bloquea el acceso a algún tipo de colonia de pingüinos que hace sitio de anidación en esa costa. Si ese es el caso, bueno, para los pingüinos rodear el iceberg, bueno, estamos hablando de un iceberg que tiene decenas de kilómetros de lado. Este iceberg, tú mencionaste la cifra, más de 3.500 kilómetros cuadrados, se acercaba originalmente a los 4.000 kilómetros cuadrados de extensión. Este es un iceberg tan grande que en su superficie tú podrías acomodar 6 veces la ciudad de Santiago completa con todas sus comunas. Estamos hablando de un Imagínate. iceberg colosal. Es gigante, más de 4.000 kilómetros cuadrados. Bueno, no siempre ha estado en movimiento y aquí tengo algunos datos para compartir contigo y con toda la audiencia de CNN Tiempo. Me gustaría que nos contaras cuándo se desprendió de su formación original, cuánto tiempo estuvo anclado y cuándo volvió al movimiento, porque han sido diferentes etapas que ha vivido este iceberg. Sí. Este iceberg en particular se liberó de una plataforma de hielo en la Ronnie Fisher en el mar de Weddell en 1986, hace décadas atrás. Se liberó en esa zona, pero quedó encallado. Estamos hablando de un iceberg, tú lo mencionaste, enorme. El espesor también es centenares de metros. Así que se encalló cerca de la costa de la península antártica, todavía en el mar de Weddell, y ahí permaneció congelado durante décadas, hasta que este año esa zona del mar de Weddell ha estado sujeto a temperaturas muy altas. El iceberg ya lleva ahí harto tiempo, con una zona algo menos fría de la zona en la que originalmente se produjo, así que ese iceberg se ha ido reduciendo lentamente, ha ido perdiendo un poco de espesor, quizás por eso logró liberarse, porque estaba varado al lecho marino, logró liberarse y ahora, liberado, comenzó a vagar a la deriva, movido por los vientos, y los vientos en esa zona hacen que todos los icebergs se dirijan hacia el norte, hacia el mar de Drake, luego giran movidos por los vientos del oeste hacia las Georgias del Sur, a una zona que no por casualidad se llama la zona del cementerio de icebergs. Siempre los icebergs grandes terminan arrastrados por los vientos a esa zona donde terminan derritiéndose. Bueno, y tú ya nos has contado que es muy probable ese sea el destino también de este iceberg, el más grande del mundo. ¿El hecho que esté en movimiento, Raúl, puede tener que ver con una alteración en la temperatura del mar? ¿Podemos relacionarlo? Yo diría que es posible que la temperatura, por un lado del mar y por otro lado las muy intensas olas de calor de los últimos meses en la zona del mar de Weddell,
hayan ayudado a que se reduzca un poco el espesor del iceberg y se logre liberar de donde estaba encallado. Así que es posible que los extremos climáticos que hemos visto en la zona del mar de Weddell en los últimos meses, incluidas estas olas de calor, hayan contribuido, y tormentas también, que ayudan a mover el iceberg con el oleaje, hayan logrado que se libere y se ponga en movimiento. Pero mira, más allá de que este iceberg ha llamado mucho la atención por su tamaño, hay que tener presente que en esta zona, este es un iceberg antiguo, 1986 se liberó, pero en los últimos 6 años, en el mar de Weddell, en esa misma zona, se han liberado 4 icebergs, también de dimensiones colosales, más de 1.000 kilómetros cuadrados cada uno. Todos en esta zona del mar de Weddell y de la península antártica. En los últimos, desde el 2017 para acá, hay 5 icebergs. Hay uno adicional en el Antártico Oriental. Todo esto que estamos conversando es en el Antártico Occidental, que se han liberado del continente antártico. Estos eventos probablemente no sean casuales. Estos eventos lo que hacen es resaltar el hecho de que la Antártica está perdiendo en forma de icebergs mucho más hielo que en el pasado. ¿Y cuál es el problema? Todos estos hielos al derretirse, cuando la Antártica pierde masa, pierde hielo, la mayoría, como te digo, en forma de iceberg, termina contribuyendo al alza en el nivel del mar en todo el mundo. Y eso es peligroso. Sí, claro que sí. De hecho, es justamente el tema en el que queremos profundizar ahora para dar ese dato a ciencia cierta. El recorrido de este iceberg, que tú nos decías probablemente va a terminar con su derretimiento, ¿puede entonces provocar el aumento del nivel del mar? ¿Podríamos afirmar aquello? Mira, en este mismo iceberg ya provocó el aumento del nivel del mar una vez que se liberó de la Antártica. ¿Te fijas? ¿Cuánto aproximadamente? Pero el problema otra vez, mira, un iceberg estamos hablando de fracciones de milímetro en particular, pero para ponerte una idea de la situación actual, en los últimos 25 años el nivel del mar en todo el mundo subió 10 centímetros, 10 centímetros. Ahora, yo sé, 10 centímetros suena muy poco, pero nosotros creemos que este es solo el comienzo del problema. ¿Te fijas? El nivel del mar está subiendo alrededor de 3 milímetros por año. Otra vez, 3 milímetros por año a uno le puede parecer muy, muy poco, pero esto está sucediendo en todo el mundo y esa rapidez con la que el nivel del mar sube está aumentando muy rápidamente. Nosotros esperamos que podríamos tener hasta una decena de metros, quizás más, de alza en el nivel del mar de aquí a fines de siglo. 10 metros es un edificio de 3 pisos, ¿te fijas? Y eso es todavía una estimación conservadora. Si todo el hielo antártico se derretiera, cosa que afortunadamente no va a pasar este siglo, en el peor de los casos incluso, no está descartado que eso pase. Pero para darte una idea nada más, la cantidad de hielo acumulado que tenemos en la Antártica en este momento es tal que si todo ese hielo se derretiera, el nivel del mar subiría el equivalente a un edificio de 20 pisos. En todo el mundo, 60 y tantos metros, solo la Antártica. Así que mantener la Antártica congelada es fundamental para la sostenibilidad de las zonas costeras en todo el mundo. ¿Te fijas? Claro que sí. Se pueden inundar. Ahora, hay un pequeño detalle. Yo sé que otra vez uno dice, bueno, pero esto va a pasar a lo largo de los siglos. Sí, pero hay otro detalle. Todos los que van a veranear a la costa central, a las costas de las playas de la zona central de Chile, tienen que haber notado que las playas se están haciendo más chicas. Eso no es solamente por la erosión provocada por las marejadas, es por el nivel del mar. Por cada milímetro que el nivel del mar sube en todo el mundo, tú pierdes hasta 10 centímetros de costa. Y estamos perdiendo más o menos en la zona central 30 centímetros de costa por año. En una década tienes 3 metros menos, en pocas décadas tienes varias decenas de metros menos y la situación va camino a empeorar. Así que el alza del nivel del mar está provocando que nos quedemos sin playa y que aumente la frecuencia con la que se dan inundaciones en las regiones costeras del país, en Chile y en todo el mundo. Claro que sí, parte también del impacto de este iceberg en movimiento. ¿Cuánto debiese tomar su proceso de derretimiento, Raúl, en tiempo? El proceso de derretimiento, mira, completamente podría demorar todavía un par de años, completamente, pero el colapso del iceberg probablemente se produzca a mediados del próximo año, yo diría, o sea, tal vez antes. Vamos a ver cuánto se demora en cruzar el mar de Drake, pero es una cuestión ya de meses, o sea, los días de ese iceberg colosal que estamos conversando están contados. Ajá. Raúl, y cuando un iceberg está en movimiento, sí o sí, ¿su destino es el derretimiento total o existen casos en que el destino de dicho iceberg o de determinado iceberg es distinto? No, mira, lo que pasa es que si se hubiese mantenido como estuvo las últimas décadas, atrapado en latitudes antárticas, es decir, muy cerca del polo y por lo tanto muy frío, se hubiese mantenido, entre comillas, congelado. Pero, desgraciadamente, ya no es el caso. Es decir,
ahora ya salió ya se alejó de la península antártica y está en aguas cuyas temperaturas irremediablemente lo van a derretir. Y los vientos en esa zona lo van a impulsar hacia el noreste, a zonas todavía más cálidas, así que como te decía, ese iceberg hielo milenario va a contribuir, tiene su ciclo de vida ya muy corto y va a contribuir a la cadena trófica de la vida marina, fertilizando el agua cuando se derrita. Y lo último, Raúl, porque estamos en el tiempo, tú ya nos contabas sobre el impacto positivo que puede tener para ciertos ecosistemas el derretimiento de este iceberg, precisamente por lo que libera, y el impacto negativo que podría generar en algunas especies como los pingüinos. ¿Hay otro impacto que podamos detectar del derretimiento de un iceberg de estas características que, por ejemplo, pueda terminar afectando a localidades cercanas o a costas cercanas al lugar donde se va a derretir? Mira, si es que bloquease el acceso a la costa, a una zona de la costa de las Georgias del Sur, bueno, eso sería bastante malo, pero afortunadamente estamos hablando de islas prácticamente deshabitadas, claro. Así que los efectos para los humanos son pequeños. Esa es una zona, además, de tráfico marino limitado, pero aunque hubiese tráfico marino, justo por lo que conversamos, estamos en un iceberg de dimensiones tan colosales que al menos es fácil de traquear su posición, de monitorear su posición vía satélite, y por lo tanto, para los humanos, los efectos en la vida humana son más bien limitados. El de este iceberg en particular, pero la señal, la muestra de este iceberg, que es el derretimiento antártico, eso sí tiene impacto en la vida cotidiana de todos quienes habitan en zonas costeras del mundo. Las zonas costeras del mundo se están inundando, no solamente porque hay más marejadas, sino también porque cada milímetro que sube el nivel del mar aumenta el riesgo de sufrir inundaciones en zonas costeras cuando se da la coincidencia de tener una marejada y una marea alta. Inundaciones que antes no se producían por esos milímetros menos, hoy se producen. Y la situación, hemos visto, desgraciadamente, va a empeorar. Ya hemos visto durante el último tiempo, durante los últimos años, y afortunadamente esta zona que tú señalabas recién es de tráfico marino limitado, precisamente para no generar un mayor impacto, por ejemplo, a los seres humanos. Te quiero agradecer la conversación, Raúl, una vez más, y por supuesto vamos a seguir conectados para otros capítulos de CNN Tiempo. Muchas gracias. Encantado, nos vemos. Chao, chao.